las grabaciones por si acaso. Bien, entonces este era, a ver, siempre aparecen nuevas ventanas. Ya. Entonces quiero compartir todo para que todo se pueda ver en una sola. A ver. Entonces voy para acá. Comparto la pantalla. Ok. Ok, voy al... Bien. Entonces, estoy dando la sesión vía Google Meet y también como alterno está en Zoom, pero eso es un sistema alterno, ¿no? El sistema principal que tenemos es el sistema de Google Meet. Bien, entonces ya está la presentación lista y ahora ya podemos comenzar. Bien, entonces bienvenidos a todos y todas. Mi nombre es Orlando Coronado Fernández, soy el tutor, profesor de este taller de certificación en planificación estratégica. ¿Sí? Nos ha tomado un tiempo lanzar nuevamente este taller porque han habido cambios en el mundo y hemos estado considerando la verdad si valía la pena lanzarlo. Y lo que yo generalmente hago, lanzo los talleres en función de cómo van el tema de las consultorías y cómo va el tema de lo que nos piden, ¿sí? Entonces, como he visto que en los últimos 3, 4 meses nos han pedido más, seguro porque también el año estaba empezando, los temas de consultorías en planeamiento estratégico, hemos decidido lanzarlo. Y también recordemos que estos momentos de hacer planificación estratégica son los momentos en los cuales hay grandes cambios, sentimos que el mundo se nos viene encima, ¿no? El mundo ya se nos viene encima con el COVID, y ahora la situación también se ha puesto un poco complicada con el tema de la guerra en Ucrania. Ahora, dependiendo de dónde estemos, ustedes en América Latina de pronto lo sienten menos, sí, pero obviamente el impacto está allí, en el tema de los combustibles, fertilizantes, etcétera, ¿no? Y también obviamente lo sentimos acá nosotros en Europa más porque es parte de Europa. Bien, entonces por esas razones hemos decidido lanzar este taller. Entonces, recordarles nuevamente cuál es la dinámica. Por favor, solo quiero que me digan que todo se ve ok, que todo está ok, para poder seguir adelante. Sí, sí. Por mi parte está bien. Perfecto. Está perfecto, sí, señor. Muchas gracias. Entonces, perfecto, muchas gracias. Entonces comenzamos la presentación. Tenemos quiero hacer la presentación no más de media hora, o sea, si la hago en 20 minutos, mejor, ¿sí? Para darles el espacio ya a las consultas que ustedes tengan y ver cuáles serían los temas para los cuales tienen ustedes algunas dudas o algo que algo no haya quedado claro, ¿sí? Y también las consultas que puedan tener con respecto al taller en sí mismo. Entonces, estamos en el módulo 1. Esta es la introducción a la planificación estratégica y vamos a comenzar con algunos de los temas que nos interesa poner en la mesa. Una de las primeras cosas que tenemos que entender y que es bastante complicado es en realidad aproximarnos a lo que en realidad es la planificación estratégica, ¿sí? Finalmente se ve como un proceso, ¿no? Para llegar a un punto determinado al cual hemos establecido previamente y de la manera más clara posible. ¿Ok? Ahora, parte de lo que es la estrategia es la ejecución, ¿sí? Entonces, la estrategia, para ponerlo en términos sencillos, siempre va a responder al cómo lo hacemos, ¿sí? Recordemos que cuando hablamos de planificación estratégica tenemos 3 preguntas claves o 3 elementos claves. Primero tenemos el horizonte al cual queremos llegar. Por ejemplo, queremos escalar la montaña, ¿sí? Y esa, en el mundo de la planificación estratégica, va a ser nuestra misión. Queremos escalar la montaña, queremos llegar a la cima, ¿ok? Esa es la misión, ese es nuestro día a día, es lo que vamos a hacer, ¿no? Ahora, una vez que estamos, eso nos responde al qué cosa queremos hacer, al qué, ¿no? Luego,
tenemos la pregunta de, una vez que estamos en la cima, ¿por qué estamos allí? ¿No? Estamos allí porque queremos tomar fotos, ¿no? Eh, y queremos vender esas fotos y hacer mucho dinero, ¿no? O estamos allí porque fue un reto que alguien nos hizo o un reto personal, ¿sí? O sea, el por qué finalmente es la respuesta a la visión que tenemos, ¿sí? Ahora, el cómo llegamos. Podemos escalar la montaña con nuestro propio esfuerzo, podemos utilizar un helicóptero, o sea, la idea es llegar a la cima. El cómo lleguemos es escalando, volando, etcétera, ¿sí? Ahora, esas tres preguntas son claves. El qué queremos hacer, el por qué lo hacemos y el cómo lo vamos a hacer. Y todo eso es parte de la estrategia. El cómo será finalmente la estrategia. Ahora, eh, cada organización, y ustedes lo saben, es distinta. Y cada una de sus organizaciones públicas, privadas, con fines de lucro, sin fines de lucro, tiene diversos motivos, diversas estructuras, y ustedes saben mejor qué es lo que deberíamos de plantear para la estrategia. Entonces eso lo vamos a ver paso a paso durante el resto del curso. Denme un segundo para que tenga la seguridad de que todos están conectados, porque lamentablemente algunos se van conectando un poco después. Entonces recuerden, si alguien ha entrado al Zoom, no utilicen el Zoom, usen el vínculo que les ha llegado por correo para entrar al Meet, al Google Meet. Ok, entonces seguimos adelante. Bien, nuevamente, ¿qué es la planificación estratégica? Es un proceso por lo cual las organizaciones van a definir una visión, van a crear un plan, objetivos, metas que quieren alcanzar en el futuro, ¿sí? Ahora, el plan estratégico define hacia dónde ustedes quieren ir como entidad, ¿sí? ¿Cómo definen el éxito? ¿Sí? Eso también es importante. Y quién debe hacer qué y cómo revisará qué adaptará o mejorará su estrategia. Eso tiene que ver con los indicadores de cambio, ¿sí? Y quién debe hacer, quién debe hacer qué, tiene que ver con eh, cómo nosotros programamos las diferentes acciones o actividades. He escuchado que alguien más quería entrar, vamos a regresar para darle entrada. Ya. Entonces es importante, por favor, entrar a tiempo, porque si no, cada vez tengo que estar regresando para darles entrada. No me hace mucho problema, pero interrumpe un poco el quehacer. Bien, entonces seguimos adelante. Es importante que la estrategia se reconozca por lo que estamos haciendo, ¿sí? O sea, la estrategia es acción, no son esperanzas. Una esperanza, esperamos que el país, que nuestro país o nuestra región, nuestro gobierno local o nuestra empresa, nuestra ONG, etcétera, tenga muy buenos proyectos en el futuro y ayudemos a la población, etcétera, ¿sí? O que vendamos más en el futuro. Eso no es estrategia, eso es esperanza, ¿sí? Entonces, eso tiene que ser claro para nosotros. Ahora, también es importante recalcar que el proceso, el proceso de la planificación estratégica requiere la toma de decisiones en función obviamente de la misión, visión que nos hemos planteado, y también va a definir qué cosas hacemos y qué cosas no hacemos, ¿sí? La idea de tener un plan estratégico, lamentablemente, ¿no? Por un lado, pero es una de las grandes virtudes por el otro, es que nos permite focalizarnos en lo que realmente queremos hacer, ¿sí? Eso es muy, muy importante. Bien, el plan estratégico efectivo toma decisiones que son basadas en nuestra identidad. Tenemos que tener claro qué cosas somos, qué cosas hacemos, ¿sí? Somos una ONG, somos un gobierno local, somos una entidad internacional, etcétera. Somos un ministerio, etcétera, ¿sí? Tenemos que entender o identificar qué cosa es lo que provoca el cambio. O sea, ¿cómo sabemos que hay elementos, o eso es parte del diagnóstico obviamente, hay elementos que nos van a afectar? ¿Sí? Eso es relevante. Tenemos que predecir cómo es probable que ese cambio ocurra. Eso es parte de la prospectiva, eso es parte de
realmente de pensar con mayor claridad sobre los elementos que son parte del entorno, pero que pueden afectarnos. ¿Mm? Ahora, también es importante que tengamos una autoevaluación, ¿no?, rigurosa y honesta. ¿Sí? Tenemos que estar en capacidad de poder identificar eh, si estamos yendo por el camino correcto. ¿Sí? Y tenemos que ser honestos. Si estamos yendo por el camino equivocado o algo está yendo mal, no se gasta bien el presupuesto, algo tendríamos que hacer. ¿Sí? Ahora, ¿cuántas veces, a cuántas entidades les ha pasado que, y esa es la pregunta al final que vemos aquí, que la transformación digital que se ha venido pensando desde los últimos 30 años en realidad, ¿no? Yo recuerdo que he estado dando cursos online y trabajando en consultorías online para América Latina desde hace más de 15 años, ¿sí? Utilizando diversas plataformas, ¿sí? Pero ahora, por ejemplo, eso es normal, ¿sí? Debido al, al, al horizonte o a las limitaciones que nos ha planteado el COVID, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿usted, su organización, se ve gestionada por el entorno o ustedes deberían de aproximarse y ser más proactivos hacia el entorno? ¿Sí? Eso es importante, eso es parte de la planificación. Si bien es cierto, el COVID, en nuestro caso, es algo que no se veía venir, ¿sí? Para la gran mayoría de la gente, pero si ustedes estaban informados, ustedes han podido identificar que hemos tenido SARS, por ejemplo, ¿sí? Y que era muy similar, que era como una primera alerta. ¿Mm? Y bien, entonces lo mismo podemos decir de la guerra en Ucrania, podemos decir que es algo que nos ha agarrado por sorpresa, pero desde el año 2014 ya sabíamos que esto podía suceder. Bien, es importante que comprendamos a nuestra organización, que cada uno de ustedes identifique cuáles son los elementos claves de sus propias organizaciones. Pueden identificar a la organización como un sistema, ¿sí? Me voy al anterior. Ahora, esta representación es bastante burda, ¿ok? No es una representación real de una entidad, ¿sí? Yo soy biólogo, entonces identifico mucho a las organizaciones en función de organismos vivos, ¿sí? Pero no es necesariamente así. Es algo parecido, pero no es necesariamente así, ¿sí? Pero yo la veo como un sistema, y un ingeniero en sistemas también lo vería muy similar, como un sistema que genera algo con una serie de entradas, ¿no? Un sistema normal tiene energía, material y produce ciertos resultados. En este caso, a una organización entra material, entra dinero, habilidades, esfuerzo, información, creatividad y salen productos, servicios, satisfacción al cliente, conocimiento, generación de valor, etcétera. ¿Sí? En el interín, las entidades tienen procesos de gestión, ¿sí? La gestión es algo bastante... eh, la gestión engloba diversas esferas. Por ejemplo, tienen el área de gestión financiera, gestión de recursos humanos, etcétera. ¿Sí? Entonces, esas áreas tienen que identificarlas en su entidad. Obviamente eso depende de qué tan grande sea su entidad, ¿no? Tienen los temas de planificación, ¿no? Que planificación básicamente es poner las cosas en cierto orden y darles perspectiva, asignar recursos, etcétera. Transformación, ¿sí? Que tiene que ver con cómo utilizamos la información y materiales que tenemos, los valores que son claves, el core, el corazón de la entidad. ¿Mm? Los valores que son lo que finalmente van a darles identidad como entidad, ¿sí? Y la generación de valor, ¿sí? La idea es que produzcamos ciertos elementos que tengan un valor agregado dentro de la entidad y hacia la sociedad. Bien, entonces seguimos comprendiendo la organización. Lo pongo de una vez todo para que quede claro. Ahora, comprendamos que, nuevamente, esa es una visión bastante, ¿cómo decirlo? Es una visión de la entidad
simplificada, ¿sí? Obviamente las entidades podemos pensar que tienen una etapa de niñez o una etapa de nacimiento, aprendizaje, una etapa de adolescencia, en la cual son un poco más arriesgadas, tienen un poco más de conocimiento, más fuerza, y una etapa de adultez que ya la podemos identificar con elementos un poco más, más sobrios, más de largo plazo, ¿sí? Ahora, no siempre es así, ¿no? O sea, hemos visto, por ejemplo, incluso países, gobiernos locales, organizaciones internacionales, que pensamos que están en una etapa de adultez, ¿no? Porque tienen ciertos elementos de, por ejemplo, 30 años, ¿sí? Pero si la gerencia cambia o si se cometen ciertos errores, puede revertir la etapa de adolescencia, incluso la etapa de niñez, o simplemente desaparecer, ¿sí? Entonces no es tan eh, horizontal, ¿sí? Y no es tan progresivo, pero nos da una idea de en qué momento ustedes piensan que su entidad esté, ¿sí? El liderazgo es muy importante. Si tienen un liderazgo malo dentro de su entidad, eh, no importa estar en etapa de adultez, ¿sí? Ahora, la misión y visión son muy relevantes en toda entidad. Una entidad con cierta madurez ya reconoce cuál es su misión, cuál es su visión, el por qué hace las cosas, ve los temas en función de sostenibilidad. ¿Mm? Ya los emprendimientos son mucho más organizados, más sistematizados, hay mucha más organización dentro de la entidad. ¿Sí? Bien, entonces eso lo dejamos ahí un poco más para seguir avanzando. Y les recuerdo, si hay alguna consulta o duda, en cualquier momento están en absoluta libertad para hacerlo. Bien, entonces recordemos, eh, los cambios nos van a afectar siempre. ¿Mm? Vivimos en un mundo que cambia constantemente y nuestras organizaciones deben de estar preparadas para el cambio. En cualquier momento puede venir una pandemia, ¿no? Sabíamos que podía venir y no se hizo mucho, ¿sí? Y eso cambió bastante la forma en la que trabajamos, la forma en la que nos relacionamos como sociedad, como personas, etcétera. Ahora las cosas son un poco distintas, ¿sí? Pero esos cambios ya se han dado, ¿sí? Y yo personalmente he visto que muchas entidades en América Latina, los grandes cambios que hicieron, la gran transformación digital que hicieron, están regresando, ¿sí? A las etapas iniciales. ¿Sí? Entonces no han sabido aprovechar, y eso es importante para las entidades, no han sabido aprovechar los cambios positivos de ese entorno COVID. ¿Sí? Eso es comprensible, pero las entidades que hayan realmente aprovechado, interiorizado y potenciado su gestión en función de la nueva realidad, son las que obviamente tendrán éxito en el futuro. Por ejemplo, ahora tenemos un problema con el precio de la energía, en Europa principalmente. ¿Sí? Pero obviamente entiendo que en América Latina también los precios de la gasolina y combustibles han subido. ¿Sí? Y eso también es relevante. ¿Sí? Ahora, es un tema para discutir aparte, ¿no? Energía per se, es un tema que podríamos discutir en una clase aparte, ¿sí? Porque si queremos comprender el mundo como realmente es, tenemos que comprender el tema de la energía y no ser, no vivir en la fantasía, ¿no? Generalmente y tengo ciertas discusiones con gente en Europa aquí, porque aquí pensamos que podemos ir a la economía verde, podemos ser totalmente sostenibles, no vamos a utilizar más combustibles fósiles. Y eso es muy bonito, esos son esperanzas y sueños. Pero yo soy una persona realista y los que planifican y los gerentes que realmente logran cosas están anclados a la tierra, saben lo que realmente quieren hacer o lo que pueden hacer, ¿no? Si bien es cierto, tenemos que tener una transformación de la matriz energética mundial, eso no va a suceder de la noche a la mañana, ¿sí? Va a tomar décadas, primero, ¿no? Y segundo, tenemos una dependencia de los combustibles fósiles tal, ¿no? Incluso hay tablas que me gustaría mostrarles en el futuro, en otro curso, de cuánto combustible cuesta un kilo de pollo, ¿sí? O cuánto combustible ponemos en el pan, ¿sí? En realidad nosotros no estamos transformando la energía del petróleo,
¿no? Y el gas, etcétera, en cosas que nosotros obviamente podemos consumir, ¿no? Pero hay una fuerte componente que es la mitad del mundo, para hacerlo claro, la mitad del mundo no podría comer si no utilizásemos energías no renovables, ¿no? Y lamentablemente es así. Pero bueno, solo les quería comentar eso para que quede claro, ¿no? Y si tienen alguna discusión sobre eso, con todo gusto, y les pido por favor que busquen la información, o sea, no piensen que lo que yo les digo es así, verifiquen la información, busquen y entérense por su propia cuenta. ¿Por qué planificamos? ¿Sí? Si quieren tener cierto grado de éxito, como entidad, incluso como personas, el éxito no viene por su cuenta. Uno no se tropieza con el éxito, ¿sí? Uno encuentra el éxito luego de arduo trabajo, ¿sí? Parece que normalmente pareciese que no es así, pero en la gran mayoría de los casos, el éxito cuesta, ¿sí? En cualquier acción o iniciativa que tengamos. A veces hay gente que tiene éxito, no todo el mundo se gana la lotería, ¿sí? Entonces eso también es algo que tendríamos que comprender. Mm, ¿Por qué planificamos de manera estratégica? Para tener una hoja de ruta, un camino que nos lleve al éxito que estamos pensando alcanzar. ¿Por qué planificamos de manera estratégica? Porque eso nos permite tener dirección y tener enfoque, ¿sí? Con objetivos y metas claras. Para mejorar, para conocer mejor dónde estamos y qué podemos hacer. Instrumentos como, o metodologías como análisis FODA o análisis DAFO, ¿sí? Nos permiten conocer nuestras potencialidades y también el entorno, ¿sí? Potencialidades, debilidades, amenazas, etcétera, ¿sí? Eso lo vamos a ver con calma un poco más adelante. Ok, y le da al equipo de trabajo una motivación y un sentido por el cual trabajar, ¿no? Lo que es sentido de propósito. Ingredientes claves de un proceso de planificación estratégica. Eh, lo puedo dejar esto porque el tiempo se nos está yendo. Ustedes lo pueden ver con calma más adelante. Y eso creo que lo conversamos en otra sesión. Las fases para definir la planificación estratégica. Tenemos diversas fases que tendríamos que pasar para planificar estratégicamente. Estamos siguiendo una lógica de planificación que tiene que ver con la estrategia como creación. ¿Sí? Estamos asumiendo que nosotros creamos la estrategia, que la estrategia no surge de la nada o no surge de una gran inspiración de un líder, sino surge de un proceso consciente, un proceso sistemático, hasta científico si se quiere, de comunicación y de conversación. ¿Ok? Entre diversos elementos, finalmente para diversas entidades, personas, ¿sí? Primero tendremos que identificar la fase inicial y comprender dónde queremos llegar, ¿sí? ¿Cuáles son nuestras aspiraciones? ¿Cuál es nuestra visión, misión, objetivos? ¿Hacia dónde queremos llegar? ¿Cómo sabemos que lo que queremos es algo importante, valorado por la entidad? Eso lo vamos a ver un poco más adelante con el tema de los valores, ¿sí? Ah, ¿Cómo sabrá la entidad cuándo hemos llegado? ¿Sí? Y eso tiene que ver con un sistema de indicadores, ¿sí? Eh, ¿Dónde se encuentra la organización en este momento? ¿No? Eso es el diagnóstico, para entender los problemas y dificultades con los cuales nos estamos enfrentando, ¿no? Y también a la vez las potencialidades y oportunidades que tenemos. Y luego, ¿cómo llega allí la organización? O sea, y eso es parte en realidad de lo que ya vamos a entender un poco más claramente como la estrategia en sí misma, ¿sí? Eh, ¿Cómo sabemos, o perdón, pero sí, cómo sabemos qué cosa hacer para que la organización llegue a ese punto que queremos alcanzar? Y, eh, y el tema final, eh, ¿qué cambiará? ¿No? Es un tema de prospectiva. Tenemos que mm,
hacer un análisis de tendencias, por ejemplo, e identificar cuáles serían los elementos que van a cambiar para poder modificar nuestra gestión, ¿sí? Ahora, eso no es fácil, no sale de la noche a la mañana, pero es algo que tiene que hacerse. Bien, esto más o menos dice, este cuadro dice algo parecido a lo que hemos visto, pero de manera un poco más, con más detalle, ¿sí? Determinar nuestra posición, desarrollar la estrategia, diseñar y construir el plan, y finalmente gestionar el rendimiento, ¿no? Y los elementos que nosotros tenemos aquí son lo que vamos a ir desarrollando durante el resto de esta. Tenemos 3 sesiones más, tenemos el aula virtual que está lista para que la trabajemos, y bueno, estos elementos aquí lo vamos a ver con más calma más adelante. Bien. También el tema de ver la planificación estratégica como un proceso, ¿no? Tenemos la visión, para alcanzarla tenemos que implementar o ejecutar la misión, y para esto es necesario plantear objetivos estratégicos. Estamos en el corto plazo, mediano plazo o largo plazo, ¿sí? Dependiendo de cada entidad, ¿sí? La planificación estratégica vista en una sola mirada. Y esto, bueno, eso también son instrumentos que vamos a utilizar paso a paso durante este proceso que tenemos de aprendizaje, ¿sí? Tenemos que determinar estratégicamente dónde estamos. ¿Mm? No se los repito porque ustedes lo van a... no, creo que eso no lo tienen. Si me da tiempo, lo puedo hacer este fin de semana o este domingo, ya mañana. Les cuelgo la presentación que tenemos aquí en el aula virtual para que la puedan descargar. Desarrollamos la estrategia, los elementos que vemos ahí. Esto no es muy amigable para explicarlo aquí. Y el desarrollo del plan, ¿sí? Y eso lo vamos a ver todavía hasta el final. Hasta el final de este proceso que tenemos. Bien. Eh, ¿Cuáles son los principios básicos de una planificación estratégica eficaz? O sea, una planificación estratégica que les sirva, ¿sí? Porque la idea es que ustedes terminen este curso o ese taller de certificación teniendo un plan estratégico listo, o al menos listo para ser implementado. ¿Mm? Tenemos que asegurar el compromiso de la dirección de la entidad. Y eso es clave, ¿sí? La planificación estratégica, lamentablemente, y en la realidad, no funciona de abajo hacia arriba, ¿sí? Ustedes pueden estar en una posición eh, de gerente hacia arriba, pueden manejar mejor la planificación estratégica. Eso no quiere decir que ustedes no puedan implementar estrategias desde una posición de menor nivel, se puede hacer, pero si realmente quieren gestionar la estrategia, tienen que hacerlo desde una posición de jerarquía un poco más elevada, ¿no? Y eso es la realidad. Sí, los directores, gerentes de las entidades son los que tienen que tener el compromiso de sacar la estrategia adelante. Finalmente lograr, y luego lograr que el equipo asuma el plan estratégico, ¿sí? O sea, las demás personas que trabajan en la entidad deben de hacer lo suyo. Sí, para esto debe de haber una complementariedad entre las aspiraciones personales y las metas que tiene este plan. Y eso es un tema que es un taller aparte, no es tan sencillo, pero se puede hacer, ¿sí? ¿Cómo podemos vincular las metas individuales con las metas grupales de la entidad? Tenemos que escuchar y aprender, tenemos que tomar decisiones difíciles, ¿sí? O sea, qué cosa hacer y cuándo hacerlo. Va a costar tanto, y si hay personas que tenemos que dejar ir para seguir avanzando, se tiene que hacer, ¿sí? Entonces, son decisiones que no son fáciles, ¿sí? En la situación COVID, ¿sí? Había momentos en los cuales las entidades tenían que decir, tenemos que o reducir personal o ir a la quiebra, ¿sí? Así de crudo y así, ¿no? Y eso era lo que teníamos que decidir, ¿sí? O llegar a un acuerdo, ¿sí? Y hay entidades que, yo he visto que algunas entidades han tenido iniciativas bastante interesantes,
pero lamentablemente hay decisiones que tienen que hacerse y no son fáciles. Y mantener el plan simple, ¿sí? Y un tema que es importante personalmente para mí es importante, el plan tiene que ser honesto, ¿sí? Tenemos que estar en capacidad de decir lo que realmente podemos hacer, ¿sí? Tenemos que ser realistas. Sí, para mí el realismo es uno de los temas más importantes en lo que es gestión, ¿sí? Esto no se trata de un taller de liderazgo o de un taller ¿cómo se llaman estos? No recuerdo cómo se llama, lo recuerdo en inglés, pero no lo recuerdo en castellano. No sé cómo decirlo en castellano. New Age. Ok, no es un tema que es simplemente filosófico o espiritual. Es un tema bastante concreto, ¿sí? Hay cosas que podemos hacer y hay cosas que no podemos hacer, y eso ustedes lo tienen que entender claramente en su gestión. Un tema importante que finalmente los va a ayudar a poder comprender eh, y a poder, esto va más para el final, ¿sí? Las entidades tienen una narrativa estratégica y hay diversos enfoques, ¿sí? Este es uno de los enfoques que yo estoy empleando en función de la experiencia que hemos tenido y en función de lo que hemos visto que nos ha servido, ¿sí? Tanto en la gestión aquí o en la experiencia en Europa como en América Latina, ¿sí? Entonces, hay una cosa que muchas entidades se van a preguntar, ¿sí? ¿Todo va bien? O algo está yendo mal, ¿sí? Todo va bien, estamos llegando a mucho más clientes, nuestros beneficiarios están bien servidos, reciben nuestros productos, servicios y están mejorando sus competencias, por ejemplo, o los clientes se están yendo, ¿sí? O los ciudadanos no están satisfechos, por ejemplo, ¿sí? Obviamente eso va a depender de qué entidad ustedes son. La pregunta va a ser, o las preguntas serían, ¿qué ha funcionado para su organización, marca, proyectos, empresa? ¿Sí? ¿Qué ha funcionado? ¿Y qué no está funcionando? Por el otro lado también. O sea, ¿qué están haciendo que ustedes se dan cuenta que no funciona? ¿Sí? Eh, ¿Qué les gusta a ustedes como entidad? ¿Y qué no les gusta? ¿Sí? ¿Están ampliando productos? ¿Sí? ¿O se están enfocando en productos clave? Y pueden ser productos o servicios. ¿Sí? Eh, y un tema importante que es bien concreto, ¿no? Para una entidad que cotiza en bolsa. Están subiendo sus acciones, ¿sí? Eh, pero, y nos amenaza un mundo cambiante, ¿sí? O sea, pasa lo que decíamos inicialmente. Pueden estar yendo bien o mal. Y encima de eso, el mundo es cambiante, ¿sí? Nos preguntamos, ¿qué cambios, desafíos vamos a enfrentar? ¿Sí? En nuestro entorno, obviamente. ¿Hay algo nuevo? ¿Hay algún competidor que sea agresivo? ¿Sí? Un competidor puede ser, si para una empresa comercial podría ser un producto similar, un producto muy parecido, alternativo, etcétera, ¿sí? Eh, para una entidad pública, la figura es un poco distinta, porque obviamente una entidad pública no tiene competidores, ¿sí? Y en todo caso, las entidades privadas que trabajan en ciertos elementos como ONGs, que trabajan en ciertos elementos que están vinculados con lo público, son complementarios, ¿sí? Pero ahí en ese caso tendríamos que enfocarnos más en el ciudadano, ¿sí? Enfrentamos desafíos, ¿cuáles? Ha cambiado el comportamiento del cliente, del consumidor, del ciudadano, ¿sí? Obviamente, con la estrategia que tenemos ahora, o perdón, con la realidad que tenemos ahora con el COVID, eso sí ha sido así, ¿sí? Los comportamientos cambiaron radicalmente a fuerza, pero ahora también están cambiando nuevamente, ¿sí? Los comportamientos van a cambiar, ¿no? Por el tema de la crisis que tenemos en Ucrania, por el aumento de la energía, como ya les comentaba, los fertilizantes, el grano, etcétera, ¿sí? Eh,
nuestro público o nuestros socios están cambiando, ¿sí? Están modificando sus comportamientos, cómo eso nos afecta. Tenemos una excelente estrategia para mejorarlo todo, ¿no? Eso es lo que nosotros pensamos, ¿sí? Nosotros podemos, ¿sí? ¿Cómo vamos a abordar estos desafíos? ¿Sí? ¿Cuál sería la solución o la respuesta que vamos a dar? Nos faltó cerrar aquí la pregunta. ¿Qué cambios? ¿Qué vamos a cambiar en nuestra entidad? ¿Qué vamos a mantener igual? ¿Sí? Importante, reconozcamos que así nos ven en el escenario creativo. ¿Sí? O sea, ¿cómo nos vamos a mostrar ante el público? Tenemos clientes potenciales y rivales que están pendientes de lo que estamos haciendo. ¿Sí? O para asimilarnos, para comprarnos, o para simplemente aplastarnos o dejarnos de lado, ¿no? El mundo realista es así, ¿sí? O sea, las entidades no hacen cosas porque son buenas, lo hacen porque tienen intereses. Es muy parecido a la teoría de geopolítica, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero es importante comprender que las entidades, en la gran mayoría de los casos, van a reaccionar en función a los intereses que las entidades tienen, ¿sí? Por eso hacemos un mapa de actores, por ejemplo, ¿sí? Pero eso, bueno, eso es un tema aparte que vamos a ver de pronto más adelante. Y tenemos que presentar un espectáculo, tenemos que hacer incluso teatro, para dar vida a la idea que nosotros tenemos. Primero, para vender la idea en nuestra entidad, ¿sí? Tenemos que vender la idea de manera... La palabra es teatral, tenemos que ser... Si estos temas no se trabajan de una manera adecuada, el mensaje no va a llegar, ¿sí? Entonces tiene que haber cierta teatralidad dentro de nosotros para creer lo que estamos haciendo y hacia afuera para dar una impresión positiva de la entidad, ¿sí? O sea, es marketing. Y finalmente, a ver, creo que hay uno más. Sí, tenemos que ser realistas, ¿no? ¿Cómo somos realistas? Entendiendo que, por un lado, las personas fundamentalmente no cambian. Ustedes, si ya han alcanzado mayoría de edad y tienen cierta experiencia, sus valores, sus fundamentos no van a cambiar. Lo mismo pasa para las entidades, ¿sí? Para entidades públicas eso es incluso más claro, ¿sí? Hay entidades públicas que tienen una inercia que es bien difícil cambiar. Yo me he dado cuenta de eso trabajando con ministerios en América Latina. A veces pasa que el ministro cambia, pero la entidad tiene una inercia tan fuerte que impide que se generen los cambios que la cúpula quiere implementar, ¿sí? Y lamentablemente es así a veces, ¿sí? Las entidades cuando se crean van a tener una especie de ADN, que son los valores, principios de la entidad, modos de trabajar, que no van a querer cambiar, ¿sí? Y eso va a persistir durante toda la vida de la entidad. La narrativa estratégica tiene que alinearse con lo que la entidad, con la identidad, con el ADN de la entidad, ¿sí? O si no, no va a ser percibida como auténtica. Por un lado, por los mismos miembros de la entidad, y segundo, por la sociedad que nos va a juzgar, ¿sí? Y comprarán nuestros productos, nos darán financiamiento, invertirán en nosotros, etc. ¿Ok? Eso es importante, porque lo que generalmente muchas entidades hacen es, para evitar eso, ustedes pueden generar una entidad o una otra entidad, ¿sí? Para que se encargue de esos elementos, una nueva entidad para que trabaje los elementos que nosotros no trabajamos como parte de nuestra identidad organizacional. A ver si hay otro. Ah, esto también era interesante. Es lo mismo que se me había pasado aquí, ¿no? Pero sí, o sea, el lobo que se vista de oveja, ¿no? Sigue siendo un lobo, ¿sí? Entonces, y eso lamentablemente es un error que muchas entidades cometen, ¿sí? Creemos que porque hacemos una pequeña estrategia de marketing, nuestros clientes no, nos van a asumir distintos, y no es así, ¿no?
Creo que eso era lo último. Bueno, y eso más temas de estrategia. Sí, eso lo vamos a ver con calma más adelante. Sí, entonces, hasta aquí era lo que yo les quería comentar. Y si ustedes tienen alguna consulta o duda, por favor tengan absoluta libertad para hacer sus consultas. Quiero aprovechar mientras ustedes hacen sus consultas o van pensando en lo que quieren consultar, eh, ir poniendo el aula virtual para que quede claro qué es lo que tenemos que hacer. Pero bien, mientras tanto, por favor, eh, pregunten cualquier tema que crean conveniente. Solo quiero darles una mirada rápida al aula virtual. Si ustedes son nuevos en estos temas, de pronto les puede servir. Entonces, déjenme que comparta. Aquí. Bien. Bien, entonces, ustedes tienen el aula virtual de sinergias. Ustedes ya han recibido un link que los lleva directamente al curso, al cual tienen que utilizar su palabra, perdón, su usuario y contraseña. Le dan a entrar y ustedes entran. Mi sugerencia es, copien y peguen la clave que ustedes ya tienen, que es su correo electrónico, en la gran mayoría de los casos. ¿Sí? Clave y usuario y clave es el correo electrónico. Ok, entonces vamos aquí. Esta será la virtual, la hemos mantenido absolutamente simple, sin mucha complicación, sin muchos colores, muy simple. ¿Sí? Aquí tienen un área para novedades, si hay algo nuevo que presentarles. Si tenemos aquí los materiales, solo tenemos que darle clic aquí y entramos a... perdón. Aquí no puedo entrar porque tengo que entrar como... Tengo que activar mi cuenta en Gmail. Un ratito. Denme un segundo. Ok, va, ok. Eso no es relevante, porque eso realmente voy a hacer algo que ustedes ya... Vamos a perder tiempo si lo hago así. Bien, entonces, dándole clic aquí, ustedes acceden a los materiales, ¿sí? Mi por qué, estos hay que leerlo con calma y deberían de respondérselo para ustedes. Es un tema personal. Luego las reglas básicas que vamos a seguir, aquí ustedes también la tienen, ¿sí? Luego una antesala al curso que tenía que ver con, que es un video interesante sobre organizaciones en tiempos de crisis. Y luego ya entramos al módulo 1. Tenemos una videoconferencia que se hizo para el curso de planificación estratégica que les puede servir. Esta sesión también queda grabada y también la vamos a poner ahí. No, pero esto lo tienen desde ya. El foro no es calificado. Si ustedes desean, pueden responderlo. Solo tienen que darle clic al foro. Y ustedes van a responder y pueden responder a la pregunta que está ahí. Y lo que sí es importante es el examen, ¿sí? El examen es la forma en la cual ustedes van a ser calificados y por lo cual ustedes acceden a la certificación, ¿ok? Entonces, para acceder a la certificación, ustedes tienen que dar los exámenes. Por eso es muy importante darlos. Ustedes tienen 25 minutos para este examen y tienen 2 intentos. Y el que vale es el intento con mayor puntaje. ¿Sí? El examen estuvo abierto desde el 13-14 y va a estar abierto hasta el sábado 23 de abril. ¿Sí? Controlen su tiempo, por favor, porque no esperen a las 12 para hacerlo, porque si no va a estar cerrado. Recuerden que hay una diferencia horaria. A veces pasa que ustedes quieren hacerlo a las 10 de la noche y ya va a estar cerrado porque de pronto el sistema está configurado para ahora en Holanda. Entonces, yo estoy, por ejemplo, 7 horas adelante de Lima, adelante de Bogotá, ¿no? Entonces, tomen su tiempo, pero controlen el tiempo que tienen. Entonces, por ejemplo, no, y casi le doy clic aquí, pero ustedes cuando le den clic van a poder ver el examen. ¿Bien? Bueno, y eso es todo. Si tienen alguna duda o consulta, no hay trabajos grupales, ¿sí? No es necesario que ustedes formen grupos durante el curso. Ustedes pueden trabajar directamente con sus propios casos, ¿sí? Mi sugerencia es que no somos muchos.
Entonces mi sugerencia va a ser que para la próxima sesión que tengamos, ustedes, si ya tienen avanzado algo, ¿sí? Por ejemplo, aquí todavía no está activado, ¿sí? Pero va a estar activada en el foro la pregunta que deberíamos de ir respondiendo, ¿sí? Entonces, para la siguiente sesión, ya tendrían que, cada uno de ustedes, tendría que dar respuesta a esta pregunta, ¿sí? A las preguntas que tenemos aquí y a la pregunta del foro 2, ¿no? De manera simple, o sea, no pueden hablar 20 minutos, ¿no? Pues si no el tiempo se nos iría, ¿no? De una manera concisa y simple, en 5 minutos, darnos las respuestas que tienen para esta pregunta y así vamos a ir trabajando paso a paso en el desarrollo de su estrategia. Bien, entonces, eso todavía no está activo, esta es la primera sesión, con calma, ¿sí? El examen lo pueden dar hasta el 23, recuerden, y si tienen alguna duda o consulta, estamos aquí para... sí, no hay ningún problema, Patricia, puedes hacer tu consulta desde ya, ¿no? Ok, muy buenos días y gracias nuevamente. Yo, la verdad que creo que es la cuarta oportunidad que tengo de trabajar con Sinergia Con gusto. y los resultados han sido óptimos. Muchísimas gracias, Orlando. Yo tengo una pregunta. Para mí, el tema de planificación estratégica, no he manejado muchísimo el tema, aunque he participado directamente, pero últimamente yo que trabajo como consultora me han solicitado empezar a gerenciar lo que es la parte de la planificación estratégica, principalmente con nuevos proyectos. Mi pregunta, Orlando, ¿esto se apega, digamos, la planificación estratégica, digamos, que me podría apoyar a mí para emprendimientos, para empezar proyectos nuevos? Porque hoy por hoy no tengo una empresa fija en la cual todas han tenido ya tienen su planificación estratégica elaborada, pero en los nuevos proyectos que yo voy a estar trabajando con nuevos emprendimientos, sí pienso de que sería importante arrancar desde el principio con esta planificación estratégica, pero quisiera tu opinión, por favor. Sí, exactamente. Gracias, Patricia, porque justo nos das pie para... Quiero poner la presentación porque hay un momento en el cual es cuando se están viendo los proyectos en una entidad. Entonces, desde mi punto de vista, es el mejor momento eh, aquí, oportunidades, plan control estratégico. Un segundo que lo encuentre. Acá, esta es, ya. Entonces, esto lo voy a presentar para que lo veamos. A ver, también, un segundo. Ya lo presento. No. Sí, ya, ya. Ok. Entonces, si nos damos cuenta, si vemos aquí tenemos la visión general del proceso de planificación estratégica, ¿sí? Ahora, desde mi punto de vista y mi experiencia, es la mejor forma de poder plantear proyectos, porque los proyectos que las entidades plantean deben de ir de la mano, o deben de estar incluidos o insertos dentro del plan estratégico. Entonces, dependiendo de los niveles de la entidad, cuando hablamos de planes de acción, podemos estar hablando ya de proyectos. A este nivel estamos hablando de proyectos. Sí, la idea es sacar el plan estratégico a través de proyectos que la entidad pueda ir gestionando. Ahora, eso varía de entidad en entidad, ¿no? Lo que para una entidad es un proyecto, perdón, a nivel de plan de acción, para otra entidad va a ser un programa a nivel de tácticas, ¿sí? Entonces, y eso varía, o sea, para una entidad grande, estamos hablando de proyectos y programas a nivel de planes de acción, ¿sí? Pero para una entidad un poco más chica, a nivel de tácticas, ya estamos hablando de proyectos, ¿sí? Entonces, los proyectos, finalmente lo que quiero que quede claro, es que los proyectos se van a desprender de las estrategias, ¿sí? Entonces, sí, definitivamente es algo que tiene que hacerse. No sé si con eso di un poco de respuesta a lo que nos planteabas, Patricia. Y bueno, y Sí, también... excelente. Yo creo que ahí es donde, partiendo de las estrategias, como tú mencionas, ahí puedo yo ir, digamos, por decir algo a nivel micro,
con planificación estratégica. Y creo que también me va a ayudar porque yo he trabajado en la parte de políticas públicas, trabajar con los ministerios es un poco más complejo, pero creo de que si no estoy mal, estaríamos viendo la metodología que puede ser aplicada tanto a nivel macro como a nivel Exacto, correcto. exacto, exacto. Es la misma, sino que los niveles van a cambiar un poco. Bien, gracias Patricia, a ti por la pregunta y por decirnos que te ha ido bien con Sinergia. Si tienen alguna otra consulta, si sigo esperando un par de minutos más. También comentarles que los certificados, antes que se me olvide, salen con la Universidad Docens de México y con Sinergias en Holanda. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen una certificación luego de haber terminado el curso con nosotros. Sí, Alberto, por favor, tu consulta. Sí, Alberto, ¿tienes una consulta? O si no, la pueden hacer por el chat también, eso es totalmente posible. Ah, justo que tengo una. Ok, Alberto dice, ¿cuáles condiciones básicas deberían darse para que una organización tenga una planificación estratégica funcional? Me parece que ya lo habíamos visto a este nivel, ¿no? Una pregunta muy, muy clara que en realidad es lo que se necesita, ¿sí? Saber para que una entidad, qué es lo que se necesita para que una entidad tenga una estrategia eficaz que les funcione, un plan estratégico, ¿sí? En principio, uno de los temas que yo personalmente veo, aparte de lo que los libros le digan, aparte de lo que otros consultores o videos que ustedes puedan ver sobre el tema, una pregunta, un tema importante, un momento, Verusca, es la honestidad de la entidad, ¿sí? Nosotros tenemos que ser honestos con nosotros mismos para poder tener una magnitud en el plan o una envergadura del plan adecuada, ¿sí? O sea, generalmente lo que se ve con el plan estratégico es que pongan los sueños, sueñen, piensen que van a ir a la luna, ¿no? Desde mi punto de vista, la entidad tiene que ser clara. Es importante soñar, sí, pero también es importante tener los pies en la tierra, ¿sí? Y por otro lado, más allá de los temas de que cuente con el presupuesto, con los recursos, que eso es obvio, ¿no? O sea, si no tienen presupuesto, el plan es una serie de muy buenas intenciones. Si no tienen personal para que trabaje el proyecto, también tienen una serie de muy buenas intenciones y no tienen nadie quien realmente lo implemente, ¿sí? Eh, entonces, como les decía, como les comentaba, la honestidad de la entidad, la honestidad de lo que realmente podemos hacer, ¿sí? Y tener unas metas, y eso se desprende de la honestidad, tener unas metas que realmente podamos alcanzar, ¿sí? Unas metas alcanzables. Y eso tiene que ver con el sistema de indicadores que deberíamos de plantear. John nos dice, sabiendo lo difícil que es conceptualizar una realidad global, es decir, elaborar una decisión que abarque la totalidad de realidades, externalidades en el mundo, por ello se prefiere definir realidades específicas. Por ejemplo, desde mi especialidad, antropología, es algo que hacemos, atender las especificidades culturales antes que pensar en universalidades culturales. En este sentido, sabiendo que existe o no una, sino una multiplicidad de realidades. Exacto, ¿sí? Ahora, exacto, este plan debe ser visto o elaborado desde diversos puntos de vista. Una persona no puede hacer el plan, ¿no? El plan tiene que trabajarse con el equipo de la entidad definitivamente, ¿sí? También John dice, la planificación estratégica en su integridad, es aplicable a toda realidad independientemente de su ubicación y contexto. En teoría sí, ¿sí? Pero obviamente ya como consultor, ya en la práctica, uno tiene que analizar a la entidad, ¿no? Lo que estamos trabajando en este caso es una visión de la planificación estratégica o de la estrategia como proceso, ¿sí? O sea, estamos asumiendo que podemos crear la estrategia, que podemos estructurarla, manipularla y adecuarla, ¿sí? Pero en mi experiencia también he visto que, y eso es personal, ¿sí?
cuando uno trabaja con ciertas entidades que ya tienen estrategias, ¿no? Que ya tienen experiencia. Entonces, en ese caso, hacemos ciertos cambios, ¿no? O hay ciertas preguntas que tenemos que hacer para que esa estrategia que ya existe pueda ser flexibilizada, o de pronto, eh, a veces es importante comprender que uno puede gastar miles de dólares en un consultor. Y eso me ha pasado a mí. O sea, hay gente que paga para que uno haga eso, ¿no? Eh, y queremos plantear la estrategia más sofisticada, lo último, cuando a veces, lo que me ha pasado en algunas entidades, especialmente aquí, en Holanda, a veces pasa que hay entidades que primero haz bien lo simple, ¿sí? Por ejemplo, había una cadena de florerías, de productos para town, para el, productos para el jardín. Y aquí eso es una industria, ¿no? Aquí es un gran negocio. Entonces, se podían plantear mejores estrategias de mercado, de cómo llegar a los clientes, cómo atraerlos, etcétera. Sí, o sea, eso es interesante, sí. Pero finalmente nos dimos cuenta que podíamos ahorrar cerca del 10% del presupuesto, y eso es bastante, ¿no? Eliminando, por ejemplo, ciertas tiendas que no estaban vendiendo lo suficiente, ¿sí? O sea, simplemente las cierras y pones énfasis en las que en las que tienen mayor éxito. Eso es duro, ¿ah? Eso no es fácil de hacer, ¿no? Pero finalmente, desde el punto de vista estratégico, no valía la pena mantener ciertas tiendas porque tenían muy pocas ventas, ¿sí? No justificaba el gasto de energía, etcétera. Entonces, era algo bastante simple, ¿no? Lo que estás haciendo, hacerlo mejor, ¿sí? Eh, y eso es un tema importante. ¿Es posible hablar de una suerte de flexibilidad en la aplicación exactamente, sí. Un plan estratégico no está escrito en piedra, puede ser modificado anualmente, ¿sí? O sea, uno trabaja los indicadores nos van a decir, no porque hemos planteado una misión y visión a 20 años, no significa que vamos a hacer lo mismo durante 20 años, ¿no? Cada año deberíamos de reformularlo y evaluarlo. Perusca nos dice, y si no lo puedes hacer con micrófono, simplemente puedo leer tu pregunta, Perusca. Gracias por el espacio de aprendizaje. Me interesaría explorar en proyectos que integran la generación de energías renovables y el empleo para comunidades vulnerables. En su experiencia, ¿conoce casos que nos puedan compartir? Exactamente, sí. No soy muy optimista a ese respecto. Tengo que ser realista con ustedes. No creo que la respuesta vaya por ahí en estos años. Yo sé que voy en contra de la corriente, ¿sí? Pero soy realista y personalmente pienso que las energías renovables son el futuro, sí, pero son el futuro dentro de los próximos 50 años. O sea, no podemos pensar que es el futuro de aquí al siguiente año. Toma bastante tiempo, y también es cierto que las energías renovables eh, dependen de energías no renovables, ¿sí? Simplemente es así, ¿sí? Ahora, sí que podemos plantear pequeñas iniciativas y proyectos, definitivamente sí, pero recordemos que este es un taller de planificación estratégica, no de gestión de proyectos. Entonces, si en realidad, Verusca, tú quieres plantear proyectos, mejor es utilizar la metodología de marco lógico, ¿sí? O una metodología de modelo lógico como teoría de cambio, que de pronto nos puede ayudar a plantear proyectos, ¿sí? A identificar y implementar un proyecto. Pero la planificación estratégica nos sirve, sí, para identificarlos, pero no para el tema de implementación, ¿sí? Entonces, eso también debe estar claro, porque un proyecto es parte del plan estratégico, ¿sí? Se desprende del plan estratégico, pero la metodología en realidad no busca proyectos, ¿sí? Entonces, eso también tiene que ser claro. Ujú.
Y también es importante que no es que les plantee que te vamos a descubrir la pólvora, ¿sí? Pero los proyectos de energías renovables, por ejemplo, en Indonesia, ¿sí? Eh, la realidad es tan distinta y, o sea, cuando hacen el diagnóstico se van a dar cuenta que hay elementos que ellos tienen que nosotros no tenemos y viceversa. Entonces, no porque un proyecto funcione en una realidad, tiene que funcionar en otra, y eso es importante que lo podamos reconocer, ¿sí? Especialmente con proyectos de desarrollo, ¿sí? Y lamentablemente existe la tendencia a que se piense así, ¿no? Que el proyecto funciona en una localidad y tiene que funcionar en otra distinta, y no necesariamente es así. Eh, mm, ok, ¿alguna otra consulta, por favor, antes que ya vayamos terminando esta sesión, porque ya tenemos casi una hora? Dime, Jorge. Tenía por ahí la mano levantada. Sí, sí, por favor, Jorge, tu consulta. En esta cuestión para mi consulta es, ¿podemos esto aplicarlo a lo que es la planeación del establecimiento de una organización? Ya tiene varios años que estoy usando como un modelo, pero no he llegado realmente a llevarla a cabo. Yo hago consultoría, soy asesor empresarial y ahorita estoy como instructor también con las comunidades migrantes en California, en el sur de California especialmente. Pero quiero enfocar lo que es como la propia compañía en la cuestión de desarrollo económico Sí, y a través del proyecto productivo. exacto, sí, sí se puede, definitivamente. Ok. Sí, Jorge, no hay, Sí, definitivamente se puede. Orlando, sí, Sí, Jorge. buenos días acá, Perú. Sí, como sabes, Orlando, trabajo en Senasa, ¿no? En la oficina de planificación. Ujú. Y mi entidad tiene cerca ya de va a cumplir 30 años. Pero desde el año 2000, desde que recibimos nosotros un contrato, o sea, un contrato de préstamo con proyectos, de una u otra manera nosotros diseñamos un planeamiento estratégico, ¿no? El planeamiento a largo plazo, programático y el operativo. Y todo con el instrumento del marco lógico. Ujú. Inclusive hicimos talleres, ¿no? Entonces tenemos toda esa experiencia, nuestra ejecución también está ordenada en base a eso, ¿no? Todas nuestras órdenes de compra, órdenes de servicio, se señalan ahí a qué producto, a qué acción de un marco lógico va cargada ese presupuesto, ¿no? Entonces hay cierto ya historia, experiencia en la institución. Lo que yo siento que en la entidad tiene dos cosas. Uno, dependemos del Ministerio de Agricultura. Nosotros formamos parte del Ministerio de Agricultura. Ujú. Y algunos funcionarios piensan que nosotros como entidad no tenemos visión. La visión lo tiene el Ministerio de Agricultura. Nosotros, digamos, trabajamos en base a la misión y todos los objetivos hacia abajo, ¿no? Pero lo que te quería, y ahora recién hace 10 años o 12 años ya tenemos los lineamientos que da el CEPLAN, ¿no? El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico Ujú. en el Perú. Pero lo que yo siento es de que nosotros tenemos nuestro plan estratégico, pero lo que siento es que más que todo es algo, digamos, que viene de afuera. Claro, que está O sea, lo supeditado presenta, al Ministerio de Agricultura. sí, no, y también viene de afuera, pues, o sea, lo presentamos, digamos, anualmente, extendemos a veces el plan estratégico según los lineamientos de ese plan, pero no hay la debida interiorización de los trabajadores en la entidad. O sea, hablaste tú de articular y darle un sentido o sea, que el plan estratégico le dé sentido a las acciones que hacen los trabajadores de Exacto. SENASA. Y eso no es, o sea, el plan estratégico lo conocen solamente la comisión, ¿no? Que son los directores generales que a veces cambian y a veces desconocen el planeamiento estratégico que hizo la otra comisión. Entonces no hay una motivación, un sentido.
que nuestro plan estratégico lo empodere todas las personas que integran la SENASA, ¿no? No solamente en Lima, sino también todas las direcciones ejecutivas en cada departamento del Perú, ¿no? Sí, sí, tú. Y te quería Sí. decir también de que, o sea, ahorita es momento propicio para modificar el plan estratégico, porque nos han dicho de que, o sea, el CEPLAN nos ha recomendado rediseñar el plan estratégico que tenemos, ¿no? Entonces, mi motivación en el curso es, mediante estas metodologías que, digamos, vas a enseñar, poder rediseñar nuestro plan estratégico. Porque los jefes quieren rediseñarlo, o sea. Genial, o sea, si te puedo ayudar en algo durante el curso, esa es la idea, ¿no? Que ustedes utilicen esto que nosotros estamos planteando en función de la experiencia que hemos tenido previamente en la práctica. Entonces, con todo uso, si es posible, yo tengo cierta experiencia en el Ministerio del Ambiente en Perú. Trabajamos ahí también en los temas de planificación. En el Ministerio de Educación un poco, en Agricultura también, si mal no recuerdo. Y también el Ministerio de Economía en Panamá. Entonces, hay algo podemos aportar con respecto a la gestión pública, ¿sí? Ahora, también tenemos experiencia aquí. Entonces, y eso es lo interesante, ¿no? Cómo se suele decir que la gestión pública a nivel de Europa es bastante buena, ¿no? Y la gestión pública a nivel de Holanda tiene una muy buena reputación. Entonces, de pronto también la experiencia que tenemos aquí puede dar un poco de luces a cómo se hace la gestión o cómo mejorar un poco la gestión en América Latina. Bien, en todo caso, gracias Jorge, esperamos que durante el resto del curso te pueda ser esto de utilidad. Bien, no, a ti. Si hay alguna otra consulta, y también si fuese posible, podremos tener espacios adecuados fuera del curso, espacios para poder ver esto personalmente. Pero bueno, eso lo podemos conversar durante este periodo que tenemos. Bien, si hay alguna otra consulta o duda, todavía tenemos un poco de tiempo. Si no la hay, estamos dando por terminada la sesión en este momento y finalmente tenemos todavía el resto del taller para seguir adelante, ¿sí? Bien, entonces nos despido, perdón, nos despedimos y seguimos adelante en el resto del taller. Un abrazo a todos y cuídense mucho. Gracias. Hasta luego. Gracias, Orlando. A ustedes. Chao, chao. Gracias. Cuídense. Chao, chao.